La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Lorena Chávez. Ella es directora de protección de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Existe o no existe voluntad del Estado para trabajar, para dar resultados, luego de que hay tantas denuncias que se registran de abusos sexuales a nuestros menores? Yo creo que hay un tema fundamental, y es saber que el tema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no es un tema solo del Estado, es un tema de todos los estamentos del gobierno, de la función judicial, de la asamblea, de la función legislativa, de los padres, madres, de los barrios y las comunidades, de todos nosotros. Porque no puede ser posible que dependa solamente de un espacio el tema de la violencia. ¿Cómo protejo a mis hijos? ¿Cómo creo entornos saludables en mi barrio, protectores de los niños, que no pasen solos todo el día? Hay un tema fundamental, y es el tema de lo que sucede. Todo el mundo, y ese es otro tema para topar, pero ¿por qué los niños ingresan a bandas delincuenciales, que es todo el temor que la gente tiene? ¿Cuál es el proceso de acompañamiento en los barrios, en las tardes, cuando los niños están solos? No hay. Entonces, yo sí creo que el tema es poder revisar qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes, con sus familias, con sus barrios, con sus comunidades, y cuando sucede, porque hasta en los países del primer mundo existe violencia sexual. Pero ¿cómo hacer para que el proceso, si ya sucedió, tenga finalización? Que sea escuchado de una manera técnica. Existen protocolos. Pero usted dijo, quería recalcar algo que usted dijo, Lorena, y es ese acompañamiento en los barrios. ¿Qué quiere decir ese acompañamiento en los barrios? Porque hoy vemos que el abuso sexual a nuestros menores está en los colegios, está en las iglesias, está en la calle. Y también eso que usted dijo, ese acompañamiento que hoy en muchos casos los hacen las bandas del crimen organizado, los que están acompañando a nuestros niños en nuestros barrios. ¿Cómo lo hacemos para erradicar de ahí? Con oportunidades, con mejores alternativas de educación en las tardes, porque los padres a la final tienen que trabajar, y en una economía como la que está, tienen que salir de casa y a veces dejar a sus hijos solos. Por supuesto, yo creo que es el tema de crear políticas públicas de acompañamiento a los niños en los barrios. ¿Qué sucede con un niño menor de 1 año? Si las políticas dicen que los centros de desarrollo infantil atenderán a niños de 1 año en adelante. ¿Qué pasa? Yo, mujer trabajadora, migrante campesina de una provincia interna del Ecuador, que vengo con mi hijo recién nacido. ¿Dónde lo dejo si no puedo dejarlo en ningún lado y no tengo redes familiares donde encargarlo? O lo llevo al mercado a trabajar conmigo, o lo dejo encerrado en la casa todo el día hasta que yo pueda regresar. Yo creo que el tema es, ¿o qué sucede? Porque casi siempre la gente tiene estas animadversiones o estos temores a algunos temas. Yo voy a hablar del tema de las mujeres y la gente que trabaja en las noches. Y no vamos a hablar solamente de trabajadoras sexuales, sino nosotros vamos a un karaoke o a un bar en Eloy Alfaro. Las mujeres que atienden, que son bartender o que son camareras, o la gente que hace limpieza, ¿dónde deja a sus hijos encargados? Uno no piensa eso. Durante la noche. Durante la noche. ¿Qué pasa con mi hijo? Que es la mayor situación de intranquilidad, dejar a un niño en la noche. Muchas veces encerrado. Con la bendición, como dicen muchos, de que no le pase nada hasta que yo regrese. Pero si hubieran programas, si hubieran políticas públicas de acompañamiento a los niños, servicios donde yo pueda tener esta acogida nocturna hasta que yo retorne, con profesionales, con gente que lo pueda acompañar. En uno de los casos, Lorena, que más sonó en el Ecuador y que más nos conmovió fue el caso Ampetra, que es de esta institución educativa en donde el profesor por más de 2 años había abusado de sus alumnos, chiquitos ellos, hasta que uno pudo perder el miedo y denunciarlo, pues, y nos enteramos todos los ecuatorianos del terror que habían vivido durante tanto tiempo. Se creó una comisión ocasional especializada, le pusieron el mismo nombre, la comisión Ampetra, y de ahí se hicieron propuestas. Han pasado 4 años de esto, si no me equivoco. ¿Y qué se generó de ahí? ¿Las cifras bajaron? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Son peores? Yo lo que creo que una de las recomendaciones que hizo la comisión y que no se tomó en cuenta es crear
una comisión de la verdad o una comisión permanente para trabajar los casos. Fueron 7.531 casos que habla la Comisión Ampetra de que debería darse seguimiento, porque se cerró, se mandó a Fiscalía, pero ¿quién hizo el seguimiento de los casos? Porque también es el tema de que yo puedo llevar a Fiscalía, pero lo que llega realmente hacia los jueces y las sanciones que tienen ya ejecutoriadas son mínimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino? Son los padres, son los niños, es el proceso legal, es la entrevista que se hace con los niños. ¿Dónde está el cuello de botella para no llegar a un final de sanción para esta persona que abusó de un niño? Yo creo que ahí fue el tema, o sea, no se hizo un seguimiento y por eso es que esta coalición de organizaciones que trabajan frente a la violencia sexual con niños, que algunas de las víctimas que fueron de la Comisión Ampetra, que salieron de ahí, son parte de esta coalición, presentaron a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación para saber qué pasó con estos casos, pero también qué pasó desde el 2018 acá, porque no solamente son los 7.531 casos, sino qué pasó desde ese momento acá. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde son los problemas más serios de esta situación? Entonces yo entendería que nos ha fallado el Estado en presentar estas políticas públicas para atacar las cifras alarmantes, porque un dato que me queda impresionada es que cada 3 horas uno de nuestros niños es violado en este país, es abusado sexualmente. Lo que el observatorio de derechos dice es que 3 de cada 10 niños en el país han sido abusados. Y eso que las cifras siempre se ocultan, porque muchas, en el caso sexual, de abuso sexual, creo que es uno de los más difíciles de reconocer la cantidad, las cifras, los casos de verdad, porque la vergüenza, y más cuando es de un niño, ¿no? Porque acuérdense el caso de que fue terrible también, de aquellos niños que habían sido violados por el cura en Cuenca, que era regente de muchas universidades en el Austro, y que ya cuando fueron gente adulta, 50, 60 años, empezaron a denunciarlo. ¿Cuánto se tarda una persona en darse cuenta de que no fue su culpa, de que fue abusado y que tiene que denunciarlo? Cuando uno habla en los estudios internacionales que veíamos, se hacen estudios de saber cuántos niños aproximadamente un pedófilo abusa. En Estados Unidos se dice que puede ser entre 120 y 150 niños. Unos más, otros menos, pero un promedio. Argentina, 100. Vamos a poner que nosotros, el ex sacerdote que acaba de abusar de los niños y que lo detectaron este mes y que lamentablemente está con VIH y contagia a todos los niños. Bueno, se aclaró, ahí hay que hacer una aclaración. Aclaró la Iglesia Católica de que no era cura, sino que se disfrazaba de cura, lo que sí era docente. O sea, que igual estaba cerca de los niños. Cuando yo soy una persona, un pedófilo, yo busco espacios donde estén niños. Busco escuelas, busco centros de desarrollo deportivo, culturales, de ballet. Voy a poner el caso de Boy Scout, de iglesia, soy catequista, siempre alrededor, o me vinculo, eso no quiere decir que se tenga, pero también me puedo vincular a una mujer que tenga hijos para yo poder abusar de ellos. Y es por eso siempre cuando hay mucha gente que dice la iglesia, la mayoría de curas son pedófilos. No es así. No es que en la iglesia hay pedófilos, sino que esta gente busca esos lugares en donde la gente es más vulnerable y te entrega su confianza. Y esos son justamente un sacerdote, un profesor, ¿no? Un pastor. Joana Campoverde fue un pastor de una iglesia evangélica. Desapareció por él. Entonces yo sí creo que hay que tener al lado de este despertar y de revisar qué ha pasado con los casos. Va de la mano de una campaña para que la gente pueda saber qué es un abuso sexual. A veces por la connotación que tenemos, la gente piensa que solamente cuando hay penetración hay abuso sexual. No es así. Si yo toco las partes íntimas de una niña o de un niño, es abuso sexual. Si yo obligo a ver a este niño o a esta niña videos pornográficos de pornografía, es abuso sexual. Es abuso sexual. Si yo hago que vea tener relaciones a adultos, es abuso sexual. Si le tomo fotos desnudo, es abuso sexual.
Y si hay penetración con engaño, con miedo, creando todo un terreno para engañarlo, es abuso sexual. No es igual que la violación, que es ese acto que es inminente. Ese es un trabajo que hace el abusador para poder llegar a esto. Por eso hablamos de violencia sexual. Uh-huh. No solamente el abuso, hablamos de todas las situaciones de violencia sexual que puede vivir un niño o niña adolescente. Porque incluso, Lorena, yo creo que a veces hasta una mirada puede ser muy lesiva a un niño, ¿no? Con una mirada con morbo, con mala intención, como sucede en las calles del país. Lo he visto yo en una calle cuando pasa una niña con uniforme y pasan y le dicen una sandez o simplemente la miran con una mirada que realmente agrede. O una niña que sube a un bus, o un niño. Porque a veces pensamos justamente lo que tú decías. A veces pensamos que solamente son con las niñas. Y los niños varones, claro. Lo que tú decías, se supone que de cada denuncia de un niño varón hay 10 denuncias ocultas. Es lo que dice UNICEF. Imagínate lo que es eso, todo el tema del ocultamiento, por todo el tema machista, por todos los temores. Cuando yo dirigía la Oficina de Denuncias de Maltrato y Abuso Sexual que había aquí en Quito en los años 90, que fue la primera que existió, la gente tenía pánico, lo primero que preguntaba es si algún día se iba a recuperar, si no se iba a ser homosexual, si no le preocupaba, o sea, ¿me entiendes? Era un tema muy fuerte con los niños varones. Entonces, yo creo que ese es el tema también, de pensar que niñas y niños, adolescentes, y este es un momento también para abrir a los sobrevivientes, a las víctimas sobrevivientes que fueron adultos, y que son adultos y que sufrieron situaciones de violencia sexual en el ámbito institucional. ¿Qué implica esto? En cualquier ámbito que no sea su casa, porque se supone que el 80% de los niños son abusados en lugares comunes o por gente conocida, pero si es abusado en su colegio, en su escuela, en el centro de desarrollo infantil a niños más pequeños, en centros de salud o en iglesias, en centros deportivos. Este es un momento para poder abrir esto y saber qué es lo que está pasando y también conocer de viva voz de ellos por qué razón no fueron. ¿Cuál fue el hecho de impedir que contaran cuando eran niños? O si lo contaron, ¿por qué no les creyeron? ¿Qué sucedió? Porque también eso nos ayuda a romper mitos. Porque creo que es eso, romper mitos. En esta historia tenebrosa del ex sacerdote César Cordero, que violó a cientos de niños en Cuenca y el primero en denunciar fue una de las víctimas que su hermano se había quitado la vida a los 50 años porque sufría de una crisis de depresión tan profunda porque nunca pudo hablar de que le habían violado y todo lo que le había hecho este cura ex sacerdote César Cordero, que falleció hace poco, por cierto, y que debe estar quemándose en el infierno. Esperemos que sí sea, ¿no? Porque por lo menos eso que le llegue. Yo le agradezco muchísimo. Me gustaría hacerle una pregunta básica que es importantísimo saber también, y es ¿qué medidas está demandando la Defensoría del Pueblo para que implemente de manera urgente, luego de lo que hemos escuchado en esta conversación, el Estado? Creo que esta investigación que estamos abriendo nos va a dar pautas como Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, a saber qué es lo que falta, dónde están los cuellos de botella, cuál es el problema serio que tienen las víctimas, que tienen los familiares, que tiene la institucionalidad también. Porque te enfrentas a un tema que yo tengo un protocolo realizado, pero no tengo nadie capacitado para poder desarrollarlo. Entonces cumplo con uno de los pasos, pero no tengo el más fuerte, que es que la gente pueda hacer una entrevista de calidad a un niño o niña adolescente. Porque es un tema de formación y de altísima especialización en el que yo puedo entrevistar a un niño, mucho más a un niño que ha sido abusado sexualmente, a un niño, una niña o un adolescente. ¿Y las cámaras de Gesell no han funcionado bien en ese caso? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. La gente, por ejemplo, hay centros especializados en todo el mundo y uno de los más cercanos para capacitar a la gente está en Colombia. Para capacitar a la gente, para capacitar a una persona que es experta son 4 meses, pero de una capacitación intensa. Yeah. ¿Cuántos de nuestros funcionarios fueron 4 meses a Colombia a capacitarse? No hay el suficiente presupuesto para eso. Entonces yo sí creo que hay que comenzar a revisar por dónde comenzar a trabajar en los temas para que los niños, niñas, adolescentes sean protegidos. Y cuando no han podido ser protegidos, puedan ser defendidos y puedan ser protegidos por eso.
Qué importante. Ojalá que alguno de los candidatos nos hablara de estos temas, ¿no? Que como familia nos preocupan tanto a los ecuatorianos. Ojalá que alguno planteara y apoyara este tipo de iniciativas. Yo le agradezco muchísimo y esperemos que así sea y estaré muy pendiente de esta investigación y de lo que se haga a partir de ello. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradecemos a Lorena Chávez, directora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.